Muy fríos días hoy en Bucaramanga, un clima espectacular, nos está afectando ya el fenómeno del niño. Dicen que los efectos se verán más en septiembre y octubre, pero ojalá este clima permaneciera. Lamentablemente, pues para algunas regiones no es muy bueno, pero de eso estaremos hablando más adelante. Hoy en la parte técnica, Joel González, como siempre, y nuestro amigo, colega y abogado Oscar Javier Gómez. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Y vea, hoy sí viene como abrigadito, yo sí, igual que siempre. Hola Marta, ¿qué tal? Un saludo cordial a usted y a todas las personas que a esta hora se conectan en vivo con Ole Mano Comunica. Gracias a Dios, ya era hora que nos regalara el universo, digamos, un día así como hoy fresco, porque el sol realmente nos ha venido dando durísimo, durísimo, durísimo. Un sol muy intenso el que hace aquí en Bucaramanga o el que ha hecho los últimos días. Pero bueno, reitero, gracias a Dios. Hoy está el clima fresquito, ojalá se mantenga. Alguien diría, el día está fresco porque es de hoy. Bueno, miramos nosotros siempre que nos sentamos aquí, ustedes ven la parte de atrás de las piscinas del Hotel Chicamocha, que hoy lo veo bastante concurrido, mucha gente de diferentes ciudades cuando necesitan una habitación barata, de pronto si quieren ir a descansar unos días de su casa o de cualquier parte del país, aquí los reciben en el Hotel Chicamocha muy bien atendidos, pero ustedes siempre ven la piscina en la parte de atrás. Nosotros aquí donde estamos vemos hacia Morro Rico y vea que hoy está bien nublado esto, bien nubladito, la neblina que se ve. ¿Cómo estará de pronto todo el mundo abrigadito? Bueno, nosotros aquí como siempre cumpliendo nuestro deber, nuestra ya transmisión habitual de martes y jueves y muchos temas, ¿no? Empieza el campeonato de fútbol ya segundo semestre en Colombia y es bueno hablar de algunas cositas que van pasando y más que todo del equipo Atlético Bucaramanga que ayer tuvo rueda de prensa. Sí, señor. Pero antes, permítame, Marta, le voy a dar una información. Es una primicia. Ave María. Que no tiene nada que ver con el deporte, sino que tiene que ver con la parte, digamos, jurídica, la parte legal, y tampoco tiene que ver con pensiones. Resulta que, yo no sé si, no, creo que no lo había comentado acá, el año pasado salió una sentencia, la sentencia de la Corte Constitucional, la T350 de 2025. ¿Qué pasó con esa sentencia? Ocurre que una niña de apenas 10 años de edad sintió que su propia familia, su propia mamá y su propio papá le estaban vulnerando derechos fundamentales, como cuáles, por ejemplo, el derecho a ser escuchado, el famoso interés superior del niño. Con esto yo les recuerdo a las personas que están a esta hora en sintonía que en la Constitución Política, entre los derechos fundamentales, aparece el artículo 44. Yo creo que, bueno, hay muchos artículos importantísimos, pero para mí el artículo 4, que es donde dice que la Constitución es norma de normas, o sea, después de la Constitución en Colombia, no hay más, o sea, en Colombia. Después vienen tratados internacionales, bueno, en fin, pero de Colombia, después de la Constitución no hay más. Lo que usted no logre con la Constitución ya tendría que hacerlo ya en el orden internacional, como lo hizo alguna vez el actual presidente cuando lo iban a sacar de la alcaldía de Bogotá. Pero bueno, entonces esa niña sintió que le estaban menoscabando y le estaban transgrediendo, vulnerando sus derechos, por lo siguiente. Resulta que esa niña de 10 años, reitero, ella nació y creció, bueno, lógicamente con su mamá biológica, pero con su padrastro. El papá biológico de la niña no existía en ese momento, no aparecía ni nada. Y ya cuando pasaron los años, cercano a los 10 años, repito, que tenía la niña, el papá biológico apareció y quería estar cerca de la niña y quería verla y quería visitarla, pero ya la niña no lo reconocía como tal. O sea, imagínese toda la vida sin que de pronto usted le digan, como cuando a alguien le dicen ya grande, no, usted es adoptado. Y entonces mis papás, bueno, entonces la niña no quería ver al papá, no quería que la visitara, el señor quería verla, pero entonces siempre se pensó, pero ¿por qué no estuvo ni cuando tenía 1 año, ni 2, ni 3, ni 4, sino apareció fue ahora en este momento a los 10 años? La niña sí veía con buenos ojos y casi como un verdadero papá al padrastro, porque lo conoció desde que ella nació, exactamente. Pero resulta que hicieron un acuerdo entre la mamá biológica y el papá que apareció, sí, los dos papás biológicos de la niña, para que el papá fuera y visitara a la niña. El papá empezó a ir a visitarla, pero la niña no quería. Y la niña dijo, bueno, ¿yo ahora qué hago? En el colegio donde la niña estudiaba, ella expuso el tema y los profesores del colegio
le colaboraron para que la niña presentara una tutela. Sí. La niña presentó la tutela, o sea, con la letra de ella presentó la tutela a mano. Llegó a la Corte Constitucional. Resulta que el juzgado inicialmente le dijo en el fallo inicial de primera instancia, manifestó que efectivamente el papá podía ir a visitar a la niña porque era el papá y tenía derechos. Bueno, pero como la niña no quería y no sabía qué hacer, porque nos le dijeron que la tutela, en el colegio, repito, presentó la tutela, y en la Corte Constitucional finalmente revocaron esa sentencia, echaron para atrás todo y le manifestaron al juzgado que tenía que cambiar todo. ¿Y cómo? Que tenía que ser escuchada la niña, tenían que, como dicen por ahí, ponerle cuidado a la niña, respetar lo que la niña decía, el pensamiento, la voluntad de la niña. Entonces, esa sentencia se convirtió, digamos, en jurisprudencia para esas situaciones. Pues resulta que esa fue la primera niña en Colombia que instauró una tutela y le favoreció a ella. Sí. Sí, una niña que de nombre no es el verdadero nombre, pero le pusieron Luciana. Entonces, la niña es conocida como Luciana, aunque repito, no es el verdadero nombre. Pues resulta que aquí en Bucaramanga hubo un niño que presentó una tutela porque consideró que el juzgado en donde había un proceso de fijación de custodia y visitas para él, para que la custodia se la diera a la mamá después de que la tenía el papá, el niño consideró que le estaban vulnerando también los derechos porque lo estaban llamando, lo estaban citando, lo estaban enviando a psicólogos, lo estaban llamando a entrevistas, que de un lado, que del otro, que la trabajadora social, que el psicólogo de no sé dónde, que hasta medicina legal. Bueno, en fin, el niño dijo, no me aguanto más, estoy mal, no quiero volver porque siempre me preguntan lo mismo y yo me siento mal. Pues el niño presentó la tutela acá en Bucaramanga contra un juzgado de familia y el Tribunal Superior Sala de Familia finalmente acogió la pretensión del niño y determinó protegerle los derechos con base en esa sentencia de 350-2025. Luego se convierte en el segundo caso, el segundo niño que en Colombia presenta una tutela porque considera que así sea su mamá, su papá, el que sea, le están vulnerando unos derechos, en este caso los derechos fundamentales. Es que yo no quiero estar con mi mamá o yo no quiero estar con mi papá. No, y es que esa edad ellos claro. Ya piensan, ya tienen. Me hizo acordar de alguien que me decía, pero ¿cómo un niño sabe de tutelas o algo? Es que hoy en día esa información en el colegio, en las materias, yo creo que ya se ve. Claro. Y estamos ya a raíz de la Constitución del 91, hay un montón de derechos que los niños tienen que saberlos desde que empiezan a tener conciencia. Por ejemplo, mi hijo que tiene 12 años y cursa 7º grado, ya ve la Constitución. Con el papá abogado, imagínense. Ya ve la Constitución y ya sabe de tutelas y demandas y todo, porque le enseña, y eso me parece muy bien, claro, que los niños sepan. Claro. Mientras que hay papás o adultos de manera general, no, pero ¿para qué el niño va a saber de eso? Todavía no, no señor, desde ahora, las cosas, no. Tiene que saber desde ahora que si alguien le puede vulnerar sus derechos, tiene que defenderse, y la mejor manera es la tutela. Entonces aquí en Bucaramanga salió ya el segundo caso, donde el Tribunal Superior Sala Civil acogió y le protege los derechos al niño, en el sentido que el juez de familia tiene que escuchar al niño, tiene que valorar lo que él dice, la parte volitiva del niño, la voluntad del niño a la hora de decidir algo. En este caso pudiéramos estar hablando, ya que usted habla que tiene un hijo y que conoce estos casos, me imagino serán muchas las personas que tendrán inquietudes y que no sabrán qué hacer. No pronto conocen lo que es una tutela, no saben que esto aparece en la Constitución, no saben que pueden acceder a todo esto. Si quieren contactarlos y preguntarle este tema, ¿a dónde pueden llamarlo? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Allí ustedes nos pueden preguntar, con gusto. Aquí tenemos nuestro abogado experto en los temas, no solamente de pensión, como lo hemos dicho y ratificado anteriormente, sino también los temas de familia, ¿verdad? Que son muy importantes y de todas formas, si esto existe, hay que aplicarlo. No hay que tener miedo porque están ustedes actuando dentro de la ley. Bueno, ¿qué empezamos? ¿Con pensiones o hablamos de fútbol? Porque tenemos los dos temas. Escoja lo que usted quiera, Marta, y hablamos. El Bucaramanga, Dios mío, mejor. Bueno, ve si la he preguntado por el Bucaramanga. No, empecemos por el fútbol. ¿Cómo le pareció? Rueda de prensa presentando los refuerzos. Yo considero primero, bueno, es un trabajo lo que debe hacer en este caso la niña, que creo que es una jefe de prensa del Bucaramanga,
pues es un trabajo lo que ella hace, lógicamente, pero es muy inocente, es muy ingenua. Eso lo presenta, claro, si es de pronto inocente o yo no sé cómo llamarlo, o se hace, bueno, qué sé yo, el propio técnico, cómo no va a ser esta niña que no creo no creo que sepa mucho de fútbol, además es bastante joven. Pero los refuerzos, es que se presentaron los refuerzos y Bucaramanga está, mejor dicho, para hacer, ahora sí, como dicen, ya viene la segunda. Ojalá Dios quiera, efectivamente, que en diciembre estemos celebrando. Yo también soy de los primeros que salgo a gritar y a celebrar y lo que sea, si se obtiene la segunda. Pero inicialmente yo creo, Marta, que no, o sea, que con estos refuerzos no tendría que suceder algo, y es muy difícil que suceda, no es imposible, que se presente una situación similar a la que ocurrió con Rafael Dudamel, cuando unieron jugadores también que no eran como tanto de refuerzos, sino eran jugadores que han salido de otros equipos casi que por la puerta de atrás. Aldair Quintana está prácticamente echado de Nacional, sí. Inestrosa echado de Junior, Sambuesa también echado del fútbol colombiano, él se iba a retirar y ya estaba casi que subiéndose al avión para regresar a Argentina, cuando Dudamel habló con él y lo convenció que se quedara. Y los jugadores que estuvieron ahí, a este delantero Mosquera, sí, prácticamente no lo conocían, así que por ahí juega en el América. Ya no lo he vuelto a escuchar, ¿no? No, se fue para el fútbol italiano, por ahí medio tantico le fue algo bien, pero primera semana, pero no volvió a escuchar, no sé qué habrá pasado con él. Entonces no se sabía, igual ahora, ¿sí? Por ejemplo, para mí quizá de entrada el único que yo consideraría un refuerzo, una buena negociación, una buena contratación, la del arquero Christopher Piermarín, sí, que demostró en Colombia cuando estuvo en el Tolima que fue buen arquero, aparte que ya era hora que Bucaramanga, después de lo de Aldair, regresara un arquero, digamos, de experiencia, de jerarquía, que brinde tranquilidad, diferente al arquero que tenía la vez pasada, porque Vázquez era, mejor dicho, cerraba uno los ojos cuando atacaba al equipo rival y cuando los abría ya el balón estaba en el área, en la red, que era gol, ¿sí? Entonces ya, por lo menos con eso sí creo que hay una buena ganancia. Puede ser que el zaguero José Ortiz, dicen, pero ¿y por qué salió de Medellín? Bueno, pues salió de Medellín, no sé por qué no lo querían, pero aquí, como yo dije hace algunos programas, es que es fuerte, por arriba no le gana nadie, es rápido, es no sé qué, es esto. Pues entonces yo decía, va a jugar con 3 nomás porque él hace la labor de los 2 centrales, pues Bucaramanga va a jugar es con 5, o sea, porque va a volver a la línea que jugaba Rafael Dudamel. Omar Albornoz, no sé, no le veo yo, aunque en los partidos que también dicen que es como si hubiera jugado Bucaramanga un cuadrangular con Real Madrid, con Barcelona, por allá con el Atlético de Madrid, porque entusiasmados, alegres, felices, desde la jefe de prensa del Bucaramanga, pasando por muchos periodistas acá y lógicamente el mismo técnico, no es que si se ganó este cuadrangular fue el primer gran logro del segundo semestre. Real Santander, que fue el último de la B, Cúcuta Deportivo, que viene de la B, y Alianza Valledupar. Y mejor dicho, eso casi que sacan el carro de bomberos, como dicen por ahí, para darle una vuelta al equipo y no sé qué, porque ganó los 3 partidos. Pues sí era lógico que ganar, y porque Albornoz marcó 2 goles. Y un muchacho que ojalá sea bueno, Janes Rojas, dicen que no, eso, Alfredo Ferrer en sus mejores momentos, para hablar de un jugador santanderiano o Piripio más, se quedaron en pañales porque este va a ser el supergoleador. Ojalá sea, pero no sé. Considero que de todas maneras sí hay ingenuidad de cierta manera, Marta, en pensar en eso, pero uno como hincha del Bucaramanga, lógicamente, vuelve a meterse como en ese sufrimiento. Salimos del sufrimiento de la selección Colombia, descansamos un poquito y ahora nos metemos en el otro sufrimiento, cada semana. Bueno, vamos a hacer algo acá como para que la gente diga, no, estos hablan siempre muy mal del pobre Atlético Bucaramanga que quiere su segunda estrella. Usted dice todo lo malo y yo voy a ser la hincha que va a decir, vamos por esa segunda estrella. Por ahí he visto al presidente, al señor Álvarez, en varios medios está hablando y que van precisamente, o que vamos por esa segunda estrella. Pues esperemos que sea cierto. Eso en 2, 3 partidos ya uno se da cuenta qué es lo que va a pasar. Así pasó con el técnico, el que venía del Pasto, el anterior, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, a mí hasta me olvidó el nombre. Ya ni lo recordamos. Sí, y que ya lo leí porque tengo las fotos con él. Oiga, se me olvida. Florentín, el técnico Florentín, que venía del Pasto. Y vea, 2, 3, 4 partidos y no pasó nada. Entonces vamos a ver aquí en 2, 3 partidos. A propósito de partidos, hay una pelea. Amanecieron los equipos de fútbol, 8, digamos que 8 de los más grandes de Colombia,
peleando por los derechos deportivos, las transmisiones y demás, ¿no? Son bueno, Millonarios Santa Fe, Nacional Medellín, América Cali, Junior y Once Caldas. Yo escuché hasta ahí. Como usted tiene más información, como diría una profesora, usted la debe recordar, ¿Quién? ¿María Clemencia? No. ¿Quién? Sí, María Mercedes, de epistemología en comunicación social. Ubíqueme en el contexto, por favor. Bueno, pasa que estos 8 equipos que acabamos de nombrar, Millonarios, Santa Fe, los 2 capitalinos, los 2 de Medellín, Nacional y Medellín. Van 4. Van 4. América y Cali, van 6. Junior y 11 Caldas. Ellos dicen, o ellos digamos que reclaman que las transmisiones que se hacen de fútbol, los derechos deportivos deberían ser pagos de acuerdo a digamos que al estatus, al nivel de cada equipo profesional. Son 22 equipos, son 32 equipos. Están 32, 36. O 36, entre 36, A y B. Sí. Entre A y B. Ellos son nada más 8. Los otros 8 equipos, el resto de equipos no entran a la pelea porque a ellos les interesa y dicen, es su argumento, que el dinero que les entra por transmitir y todo, a ellos les sirve para sus nóminas, para gastos, para demás. Mientras que los equipos grandes dicen que ellos son los que más ponen público, ellos son los que más tecnología tienen, ellos son los que más títulos, los que más representativos de Colombia. Entonces, que habría que mirar eso, porque en este momento a todos esos 36 equipos se les paga por igual, por los derechos de transmisión y por la parte publicitaria. Entonces, eso es lo que están peleando. Entonces, es una disputa bastante grande porque son 8 equipos, sí, muy representativos y muy grandes, pero los otros resto de equipos también están diciendo, tenemos derecho y queremos que nos paguen lo que nos están pagando, porque para eso tenemos nóminas y para eso se supone que somos competitivos. Entonces, esa es la pelea que hay. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en esto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que por decir algo, por decir, Nacional jugó contra un clásico contra Medellín y él es el local, pues va a recibir, bueno, lo de televisión, en fin. ¿Y cómo es posible, Marta, que va a recibir lo mismo que recibe Nacional, va a recibir aquí Real Santander, siendo el último, siendo un equipo que, mejor dicho, yo pensé que después de Bucaramanga más abajo no había, sí hay, está Real Santander. Ay, no. En la parte administrativa. Lastimosamente, Real Santander es nuestro también. Debemos ser dolientes porque Real Santander es de la tierra, es de acá. Inclusive los directivos de Real Santander son santanderianos, que es lo que uno pide, por ejemplo, en el caso de Atlético Bucaramanga. ¿Cuándo va a llegar un directivo, un dueño del equipo que sea santanderiano y que sea doliente, sí, que de verdad le importe el equipo, que le duela al equipo? Pero y Real Santander resulta que está ahí y no, Real Santander último, y felices, ¿por qué? Porque precisamente están recibiendo ese dinero. Nadie dice, lógicamente, que dejen de recibir. No, claro, deben recibir, pero sí efectivamente. Pero de acuerdo a lo que compitan. Claro, o en este caso, digamos, ¿cómo va a recibir Bucaramanga estando en la A lo mismo que el mismo Real Santander? Para ubicarnos aquí un poquito más con lo nuestro. En lo regional. ¿Sí? Ahora, digo yo, entre esos 8 equipos, ¿por qué no pudo haber ingresado, digamos, de noveno Bucaramanga, que es un campeón relativamente reciente? Eso quiere decir que Bucaramanga sigue mostrándose como chico, sigue sintiéndose como chico. Me extrañó el Tolima. Bueno, Tolima sí, lastimosamente, porque Tolima debía estar ahí y Tolima ha hecho cosas importantes. Tolima es creo que es el único equipo que en los últimos, no recuerdo cuántos años, ha llegado a las finales, por encima de Nacional inclusive, ha llegado a las finales y de América y todos los equipos ha llegado a las finales. No sé por qué, no sé qué estaría pensando el hijo de don Gabriel Camargo, que es ahora el dueño del equipo, pero bueno, no sé. Habrá que ver qué pasa con esto, porque sí, tienen razón los unos y pues los otros quieren exigir, entonces no es una pelea así como que vaya a ser de un día para otro, porque el grupo de los no grandes son muchísimos, entonces imagínense la pelea contra estos 8, vamos a ver qué pasa. Lo único que esperamos es que podamos seguir viendo los partidos, principalmente cuando está por fuera el Atlético Bucaramanga, ¿no? Que serían los partidos que uno más vería, porque hay que apoyar al equipo, hay que comprar la boletica, así no sea la mejor nómina, así como nos están contando por acá, bueno, hay que seguir apoyando al Atlético Bucaramanga. Eso sería como en el tema del fútbol. Ahora, para cerrar, Marta, ¿cómo es posible que se evidenció en el semestre pasado la falta de gol del Bucaramanga? Se evidenció la falta de gol del Bucaramanga. Y dice el niño presidente del Bucaramanga, no, y el mismo técnico Peirano, que es lo que más me llama la atención, no necesitamos. Se lesiona Pons, un ejemplo, que Dios no lo quiera. Queda Brandon Caicedo, ¿sí?
¿Batalla cómo está? Batalla es un poquito más retrasado. O sea, los delanteros en este momento que hay en el Bucaramanga son Brandon Caicedo y Luciano Pons y este muchacho Janes Rojas, y logran arreglar la situación contractual y bueno, de documentos, en fin. Pero igual es un muchachito. Yo siempre pensé, deberían de haber traído un delantero que esté en la mitad en cuanto a la edad entre Brandon y Luciano. O sea, Brandon es muy joven, es un diamante, digamos que en bruto, por llamarlo así, ojalá no se quede solamente en lo bruto, y Luciano, o sea, uno en la mitad, es decir, póngale usted un buen delantero de unos 26, 27 años, de pronto 28. Luciano ya está en la recta final, lastimosamente, ojalá le sirva al Bucaramanga, esa experiencia sirve, pero había que traer otro delantero para que apoye ahí. Si uno mira por jugadores, uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, está Sambuesa, y Sambuesa es un buen jugador, pero recuerde que Sambuesa terminó mal. Sambuesa terminó mal su nivel. Batalla también, y sin embargo, si uno los mira, son buenos jugadores. Y Leonardo Flores, y bueno, ahora que regresa a fabricar. Oiga, ¿qué pasó con Londoño? ¿Se fue o sigue? A Londoño lo van a colocar de lateral derecho, por lo menos en este primer partido, ante la lesión de Aldair Gutiérrez. ¿Sí? Pero siguió. Sí. Y se habló de la traída de Walmer Pacheco, eso lo dan como si el que fueran a traer fuera, digamos, Cucurella, el de España, que sí, que no, que de pronto, que a lo mejor, tal vez, quién sabe, y nada. Si usted va a ir a hacer un negocio, vaya y hágalo de una vez, no vaya y venga, y será que sí, será que de pronto, no. Y desde el principio, desde hace mucho rato se habló de él, se le han dado vuelta, y otra vez sigue sonando. Si termina aquí, ¿por qué no se hizo desde el principio? Ahora, lateral izquierdo, bueno, por ahí suena Leiner Orejuela, un muchacho que también estuvo en Selección Colombia, pero en selecciones juveniles y está Inestrosa. El problema con Inestrosa es que, como dicen por ahí, no recuerdo quién dijo en una transmisión el año pasado, dijo, prende rodado, algo así, o sea, porque le meten tantico una patadita y él va respondiendo, pues claro, es una roja prácticamente ahí. Es una tarjeta roja que está ahí pendiente, casi que segura para el Bucaramanga. Recuerde que con Inestrosa lo expulsaron varias veces, lo amonestaron varias veces, y eso puede ser negativo, lógicamente, para el Bucaramanga, que en cualquier momento deja al equipo con 10. Lo único bueno que yo le veo es que, ay, Dios mío, gracias a Dios hayan salido este muchacho. ¿Vázquez? No, Charrupí. Bueno, Vázquez también, pero Charrupí. Porque ¿cuál fue que quedó? ¿Gustavo o Félix? Sí, creo que quedó fue Félix. O sea, yo hablo de que fue el que venía del Pasto, el más joven. ¿Sí? Se fue Gustavo. Bueno. Gustavo, y entonces, él cuando recién vino a Bucaramanga mostró se vio muy bien, con buenas condiciones, no sé qué le pasó, pero después se convirtió en el volante 10 del equipo rival. Cuando jugaba Bucaramanga. Porque, yo recuerdo que iba saliendo Bucaramanga, no se la den, por favor, no se la den a Charrupí, y fijo se la daban, y cuando todo el equipo iba saliendo, se la entregaba al rival y cogía al equipo en nada que hacer. No. Parecido a una situación que un día me contó Juan Manuel González, de hace muchos años. Había un jugador en Bucaramanga, Choclo, se me olvidó el apellido, bueno, y hacía muchos autogoles. Entonces, cuando iban a cobrar un tiro de esquina, o cuando atacaba al equipo rival, o un tiro libre, el arquero del Bucaramanga le decía a los mismos del Bucaramanga, marquen a Choclo, porque marcaba autogoles. Entonces, eso era igual con Charrupí. Iba saliendo el Bucaramanga, se la daban a Charrupí y era fijo que se la entregaba a uno del equipo rival. Y así hubo varios goles de los rivales. Vea usted, Vamos a ver qué pasa con el Bucaramanga. De todas formas, el martes que nos veamos, que usted tiene un invitado muy especial para el martes, ¿no? El martes y posiblemente el jueves, de pronto vamos a... Bueno, pero lo del martes... vamos a empezar a hablar ya más en concreto sobre un equipo que nos dio mucha gloria en ese año, la famosa selección de fútbol de Santander de 1981. Ya empezamos con Humberto Anaya cuando lo tuvimos la semana pasada, que fue el preparador físico y el asistente técnico, y ahora ya es hora de empezar con los jugadores. De recordar a esos jugadores, qué pasó después de eso, qué pasó con Omar Cabrales, que era el arquero, con José Luis García, con Fernelli Bravo, con Vicente Hernández. Néstor Carrillo, después que salió del Bucaramanga, se fue para Medellín, y ¿sabe quién venía quién era el suplente de Néstor Carrillo en Medellín? ¿Quién? Luis Carlos Perea. Ave María, por ejemplo, casi nadie. Y luego, mira qué pasó con Oscar Muñoz, con Oscar Arenas, con Aníbal Méndez, con Adolfo Holguín, con Domingo Alarcón, con Alfredo Ferrer. Bueno, en fin, esa gran selección de 1981. Vamos a tenerlos aquí de a poco, vamos a tenerlos que nos cuenten su historia, qué han venido haciendo después de ese año,
qué pasó con su vida futbolística, en fin, todo eso, y por ahí de pronto saldrá en el tema, porque como jugaron fútbol, pues irá saliendo al pegadito el tema de las pensiones que no les cotizaron los equipos. Exactamente, y sobre eso, mire, le tengo una pregunta para iniciar con pensiones. Nos escribe Jorge Cárdenas. Él dice, un jugador de fútbol ya pensionado, que trabajó en otras empresas, nada que ver esa pensión con el tema futbolístico. ¿Ellos pueden reclamar todavía? ¿Qué tendrían que hacer? ¿A dónde podrían ir? ¿Quién los puede asesorar? Le dije, espéreme que esa pregunta, ese tema específico ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, pero mire que la gente sigue con sus dudas, sigue con sus temas de querer saber qué puede pasar con eso de las pensiones. Entonces, a Jorge Cárdenas, ¿qué le decimos? Si un jugador es jugador, no es un jugador, uno es jugador, ya se pensionó por otra empresa, muchos siguen en el tema de ser técnicos, de ser preparadores físicos, de estar mirando a los chicos en los colegios para ver qué figuras salen, pero fue ese colegio, fue ese club, fue otra empresa diferente a lo futbolístico la que lo pensionó. ¿Ellos pueden reclamar el tiempo que estuvieron en los clubes profesionales? Claro que sí, porque es un derecho de ellos, es un derecho del jugador de fútbol, es un derecho, perdón, es un derecho que los asiste. Siempre lo digo, pues, para que nunca, pues, a las personas que no lo sepan, no se les olvide. La pensión es imprescriptible, o sea, usted la puede solicitar en 1970 al 75, usted trabajó en X empresa, se puede solicitar, o en este caso de fútbol, jugué en 1980 en este equipo y en el 82 en este, y luego en aquel, y se puede solicitar, pero si ese jugador ya está pensionado, digamos que esté pensionado en este momento en Colpensiones porque cotizó y se pensionó ya en Colpensiones, pero vamos a revisar el tema de las semanas, digamos que son 500 semanas que le quedaron, pues esas 500 semanas en un proceso laboral, cuando el juez ordene que el equipo que le debe, que no le cotizó, le deba hacer el cálculo actuarial, que el cálculo actuarial es saber, conocer en el mismo fondo, en este caso por pensiones, bueno, y por esos 5 años, cuánto fue lo que nosotros no cotizamos y cuándo nos toca cotizarle en este momento a este exjugador. Entonces, eso se le suma a lo que tiene ahora y eso sería como una especie de reliquidación de pensión, en donde yo he colocado el ejemplo, digamos que cotizó por el mínimo y está ganando el mínimo en este momento. Al hacer todo eso, pues a manera de ejemplo también tentativamente se le podría subir, con el ejemplo de las 500 semanas, yo pienso que se le podría subir, por decir algo, a más de los 2 millones, cercano a los 3. ¿Por qué? Porque a los jugadores de fútbol nunca les pagaron el mínimo, siempre les pagaron por más del mínimo, exactamente. Solo que hay algunos, lastimosamente, que no lograron comprobar cuánto estaban devengando, y como no lograron comprobar cuánto estaban devengando, pues el juzgado o el juez asume que es por el mínimo y entonces le toca por el mínimo. Pero si usted, como jugador de fútbol, al presentar una demanda, tiene dentro de las pruebas un documento, sea un recibo, sea desprendible de pago, la cuenta del banco donde le estaban consignando el extracto, donde, por decir algo, hoy el salario mínimo es de 1.750.000 y entonces le pagan hoy al jugador 10 millones de pesos, pues es sobre los 10 millones y no sobre el salario mínimo, ¿sí? A propósito de esa situación, tengo entendido que siguen presentándose demandas en los juzgados, no solamente de Bucaramanga, sino del país, con algunos jugadores. No es así de a montón que se vengan todos, pero graneadito, de a uno en uno, se vienen presentando. Y al Bucaramanga, que ya tiene unas demandas que van en trámite en contra, precisamente por no pagar las cotizaciones a varios jugadores, ayer le ingresó una nueva demanda. Vea usted. Ahí vamos, iremos contando de eso y cómo esas personas, esas demandas que se hacen van saliendo. Los tendremos aquí de invitados a ver para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso. Pues muy tenaz porque lo que hay son jugadores, lo que decíamos anteriormente, a algunos les da miedo, a algunos que no, que mejor sí, que mejor van aquí. Vean lo que están haciendo los equipos de fútbol, están exigiendo sus derechos en las transmisiones de fútbol. Ellos consideran que es un dinero que tienen que reclamar y que no es lo mismo que en otros equipos. Entonces los jugadores lo mismo. Si jugaron, tienen derecho a ese dinero, entonces ¿por qué no reclamarlo? La pregunta sería, ¿eso sería con retroactivo?
o ahí sí ya no, este caso específico, ya está pensionado por otra empresa y reclama lo que le llegue de pensión, ¿sería con retroactivo o aplicaría solo a lo que desde el momento en que le llegue, en que salga el fallo a favor? O sea, cuando salga el fallo a favor, no, porque como no, o sea, no puede haber retroactivo porque como no es la pensión como tal, simplemente eso serviría para hacer una reliquidación de pensión y se le subiría la pensión. Ah, bueno, pero eso es muy importante, puede ser un dinerito bien importante ahí. La otra pregunta, esta sí no tiene que ver con fútbol, dice, ¿cómo es el traslado de un fondo a otro ya en este momento? Que porque ella vio que en el programa anterior nosotros hablamos que el 16 de julio se había cerrado esa ventanita que era muy fácil, pero ya cuando usted decía, no, que ya en ese momento no es lo mismo, no es así, tiene que hacer otro proceso diferente, que cómo es, porque quedó ahí como perdida un poco, ella pensaba que era lo mismo, pasar la solicitud, que la asesoría doble, chao. Eso se podía de manera administrativa antes del 16 de julio, o el 16 de julio como máximo, y no pasaba nada, facilito. Pero resulta que como ya se cerró esa ventana el 16 de julio, la que daba el único artículo que estaba vigente de la reforma pensional del actual gobierno, ya no va más. Ahora sí se puede que usted, si usted es mujer, teniendo más de 47 años hasta llegar a los 57 inclusive, y teniendo las 750 semanas, si usted ve que es mejor que es mejor quedarse en el fondo o trasladarse al fondo, sea de allá para acá, hablo Colpensiones para privado, privado para Colpensiones, lo puede hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora sí debe presentar una demanda. Lógicamente que si presenta la demanda hay que alegar la ineficacia del traslado, que quiere decir que a usted, y eso pasó prácticamente en todos los casos, entonces, cuando usted estaba en Colpensiones o en el Instituto de Seguro Social antes de pasarlo a Colpensiones, yo recuerdo que a mí me pasó eso, y se crearon los fondos privados, contrataron unas niñas bonitas que se vestían con minifalda y mostraban las piernas y le llegaban, de verdad que sí, a los hombres, a los trabajadores, sí. Y se le sentaban y le cruzaban las piernas y empezaban a hablar, que mire, que no sé qué. Entonces el señor, el empleado, a todo lo que le dijera, sí, claro, no, sí, es que si usted con nosotros se traslada, mire, sí, claro, sí. Y eso fue lo que pasó. ¿Usted fue uno de ellos? A mí me pasó. Y eso fue lo que, afortunadamente yo, después de ese tiempo, y hace mucho rato, pues ya me volví a pasar a Colpensiones. Pero eso, inclusive a las mujeres también les pudo haber pasado casos contrarios, pero eso pasó. Entonces, al alegar, digamos, esa ineficacia del traslado, que no se le explicó bien cómo era y que usted no entendió cuáles eran las ventajas de haberse trasladado del Instituto de Seguro Social o de Colpensiones al fondo privado, el juez falla y ordena el traslado. Pero ¿qué pasa? Debe contratar el abogado y debe pagarle sus honorarios del abogado. Esa es la pequeña diferencia. Bueno, todas las personas que quieran y necesiten una asesoría, quieran saber más del tema, los detalles, qué hacer, cada caso, como lo hemos dicho, son particulares. Eso no es que los 10, así sean jugadores de fútbol, no es que los 10 tenemos el mismo problema, puede ser la misma problemática, pero usted al ir mirando caso por caso, alguno jugó 6 meses más, el otro una semana más. Una semana en este tema de pensiones hace la diferencia. Que el uno jugó en 2 equipos, el otro en 4, el otro en 6, ya no está en Colombia sino en Venezuela. No, pero aquí en Colombia tiene unas semanas. Entonces, ¿a qué número se pueden comunicar? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Esas son como 2 de los interrogantes que tenía la gente. El resto de cosas, pues, Oscar, los detalles, como siempre, mirar, por ejemplo, lo de las edades. En este momento las personas dirán, bueno, recuerden lo de las edades, lo de las semanas, todos estos detallitos. A veces muchas personas no lo tienen en cuenta y conoce unos casos de personas de 65 años y hasta más, que no han hecho, tenemos un caso particular que lo conocemos, una persona que tiene la pensión por, digamos, viudez, porque se fue su esposa, y él tiene esa pensión en ese momento, pero él no ha reclamado la de él, no ha hecho ni la gestión ni nada, porque se conformó, dice, es que eso es un trámite muy largo y eso no sé qué, como si esa platica fuera poquita o no le hiciera falta. Entonces, miremos como esos detallitos de los requisitos. Bueno, primero que todo, para pensionarse, pues son 2 requisitos para llegar a la pensión. Uno es la edad,
que en este momento son 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Las semanas cotizadas en el fondo público Colpensiones son 1.300 para los hombres y en el fondo privado 1.150 para los hombres. Empieza a cambiar ya para las mujeres, se mantiene la edad, pero en el fondo privado en este año 2026 no son 1.300 sino 1.250 y el próximo año serán 1.200 y así hasta llegar a 1.000 en el año 2036. Esto no cambia con ese tema de la ley, de lo que hay en curso llegando a la Corte Constitucional. O sea, no, ¿eso ya queda así? No, eso no. Lo que estamos pendientes es bueno, ya le digo esa parte de lo que determina la Corte Constitucional. Y en el fondo privado, normalmente son 1.150, digo para los hombres, para las mujeres empezó ya a recortarse y en ese momento son 1.135. El año entrante serán menos 15, o sea, 1.120, hasta que en el año 2036, tanto el fondo privado como el Colpensiones sea 1.000 para las mujeres, solamente para las mujeres. Los hombres sí seguiré. Siempre nos han dado más duro, entonces a los hombres 1.300 en Colpensiones y 1.150 en el fondo privado. Lo que estamos pendientes del fallo de la Corte Constitucional es que se pronuncie con respecto a la exequibilidad o inexequibilidad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para hablar en un lenguaje claro, como fue la sentencia que sacó, volviendo al tema inicial, la Corte Constitucional y en este caso el tribunal acá cuando le hablé de la tutela de la niña y del niño, se llama fallo con lenguaje claro, pues precisamente para explicarle al niño, porque un niño de 10, 11, 12 años, pues no entiende muy bien cuando usted ve una sentencia todo lo que dice. Entonces le explicaron y como con un cuento, le explicaban a la niña y le explicaban al niño. Tú presentaste una tutela porque consideraste que no se te estaba poniendo atención, porque tú querías no sé qué, y o sea, para el niño como un cuentico, y el niño así lo entiende. Lo entiende más fácil, claro. Entonces, en este caso también, para decirlo de la inexequibilidad o inexequibilidad, es que la Corte Constitucional determine que efectivamente es legal, o sea, que lo que se hizo es legal, que se aprobó de manera legal. Y por eso es que está detenida en el tiempo, que algunos dicen está congelada, bueno, también el fallo de la Corte. Pero para regresarme un poquito, ¿eso de las edades está contemplado ahí? O sea, ¿sería legal o no sería legal? ¿O qué? No, eso no cambia. No. ¿Cuál es la parte? Bueno, decir si se aprobó bien, como se dijo, recuerde que ya hemos hablado del tema en el sentido que se dice que se aprobó a pupitrazo limpio, o a las patadas, o pueden decir otros, o a las malas, porque necesitaban que fuera urgente y no se hizo el trámite como realmente era. Entonces, cuando se envió a la Corte Constitucional para que lo revisara, la Corte se dio cuenta de eso, la devolvió y le dijo, no, mire, tienen que arreglar esto y esto. Resulta que allá se dieron cuenta, bueno, nos dicen que hagamos esto, que hagamos aquello otro, vamos a hacerlo, y volvieron a hacer lo mismo y la mandaron, pues la Corte ahí lo tiene ahí, y lo más probable de pronto es que les digan, sí, no, así no está bien, y la Corte Constitucional determine que es inexequible. Si es inexequible, ¿qué quiere decir, Marta? Que seguimos, como en este momento, porque como está congelada, en este momento nos seguimos rigiendo por la Ley 100 de 1993. Eso es. Ahora, si el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella presenta una nueva reforma, pues miraremos a ver en qué consiste esa nueva reforma, que se espera sea lógicamente mejor que la Ley 100 y muchísimo mejor que la Ley 2381, que era la reforma del gobierno actual. Bueno, ahí sí, como dicen, amanecerá y veremos. Habrá que esperar a ver qué determina. Yo creo y quiero que la declaren inexequible. Claro que sí. Así es, bueno, esperemos a ver, ya faltan 15 días de este gobierno, esperamos que entrando el presidente electo, pues las cosas se clarifiquen un poco y bueno, esa es lo que esperamos los que queremos pensionarnos, los que tenemos unas semanitas por ahí refundidas, los que queremos saber mucho más del tema de pensiones. ¿A dónde pueden comunicarse? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Bueno, nos vamos. Antes, permítame saludar a estas personas con las cuales hemos estado en cierto contacto y que hacen parte de la selección Santander de 1981, que como vimos las vamos a tener acá. ¿Quién viene? Ya uno. Está César Riveros,
que fue jugador de la selección Santander de esa 1981. Está Omar Cabrales, que fue el arquero. El arquero. Igualmente Alfredo Ferrer, que fue el delantero goleador, marcó creo que algo así como 30 y no sé cuántos goles en ese tiempo. Y Alfredo tiene esta anécdota, el día que lo tengamos acá, también le vamos a preguntar. Resulta que él fue campeón en 1981 con la selección Santander y en el 82 pasó a ser parte de Atlético Bucaramanga. Una noche acá jugó Bucaramanga y Junior. Y no recuerdo el marcador, no sé si ganó Bucaramanga, no. Lo que recuerdo es que Alfredo marcó 2 goles y uno de los goles, cuando el balón fue gol, rompió la malla, o sea, pasó derecho. Esa es una anécdota. Se recuerda que aquí Norberto Anaya, el profesor Norberto Anaya, nos habló de lo fuerte que le pegaba Alfredo Ferrer, que cuando Alfredo iba a cobrar un penalti, él y el profesor Coco Forero como que cerraban los ojos y pensaban, ojalá le pegue al arco, porque si va al arco es gol, porque es durísimo como le pega Alfredo. Que no le pegue el arquero, por Dios. Pero si de pronto la eleva un poquito, la saca al estadio, y mejor dicho, terrible. Y Alfredo cobró penaltis con muchos con la selección y algunos también con Atlético Bucaramanga. Lo que pasa es que había por encima de Alfredo un gran ejecutor de tiros penaltis en ese tiempo. ¿Qué lo dijo? ¿Usted lo recuerda? En el Bucaramanga. No, Miguel Osvaldo. Miguel Osvaldo González. María. Entonces, imagínese. Ay, no. A él también lo tenemos. Más adelante estaremos aquí con el negro. El negro Miguel Osvaldo González, figura, ídolo en Bucaramanga, para que las nuevas generaciones lo conozcan y sepan algo más de esa historia. Pueden encontrar los goles ahí en internet para que sepan de qué estamos hablando. A propósito, me hizo acordar Bociña en la selección ideal como arquero, ¿no? Ningún colombiano, 3 argentinos, 3 españoles y uno que otro por ahí, entre esos Haaland. Están hablando de Haaland, el otro era Mbappé, no recuerdo ahorita cuál era el otro. Hablando de la delantera. Cucurella. No, él es atrás. Sí, Cucurella sí. Defensa, sí. Delantero interesante ese jugador, muchísimo me gustó Cucurella, no lo había visto mucho, bueno, en fin. Nos vemos el próximo martes con un invitado especial y les contaremos sobre una figura que tuvo el Bucaramanga, ¿no? También estaremos más adelante. Nos desplazaremos hacia su lugar de donde habita, porque además de ser jugador de fútbol, es músico. Y estaremos allá conociendo cómo tiene esa colección de discos y de recuerdos del Bucaramanga, algo muy bonito estaremos haciendo con él, ya les diremos la fecha exactamente. Bueno, como siempre en la parte de producción, Joel González, nuestro amigo, colega, abogado, Oscar Javier Gómez y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Nos vemos el martes ya estaremos hablando de ese primer partido del Atlético Bucaramanga. Un abrazo para todos.